24 al 28, al 29, perdón. Voy a leer en el nombre de Cristo, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mí lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, capítulo 1, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Hermanos, oremos al Señor. Bendito Padre, Señor del cielo y de la tierra, en este momento, Dios mío, y en el nombre de Cristo, estamos delante de tu presencia, Dios mío, para encomendarme yo a ti, Señor, porque he de entregar el mensaje de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú me des la sabiduría y la paciencia, y me des de la gracia de Dios, que tu amor, Señor, inflame mi corazón, mi Señor, y me deleite en ti, Jesús, porque tú eres mi Señor, lo único y el único que satisface el alma sedienta, Señor, del hombre. Mi alma sedienta, Dios mío, tú la satisfaces porque eres fuente de agua viva, eres pan de vida, Cristo mío. Yo te suplico, mi Dios, que te manifiestes en nuestras vidas y nos bendigas. Y seas propicio, Señor, a nuestras vidas. Dispón la atención de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, aleluya, mi Dios. Amén. Hermanos, pues en esta tarde quiero hablar acerca de el mensaje que le he titulado ¿Es Cristo la esperanza de gloria, hermanos? Es Cristo la esperanza de gloria. Estaba yo meditando, hermanos, acerca del significado de la vida cristiana, de la educación que Dios nos provee a través de su palabra para vivir con temor y reverencia delante de Él. La palabra de Dios, hermanos, tiene principios fundamentales en la vida de un creyente, ¿verdad? Como lo es la nueva vida, al principio, cuando alguien se convierte, cuando alguien nace de nuevo, hermanos, pues esos son principios fundamentales, ¿verdad? Porque es, válgame la redundancia, el principio de una nueva vida cuando fuimos y el hombre es regenerado. Ese es el principio de esa nueva vida que recibimos en Cristo Jesús. Ahí empieza, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que cuando nosotros empezamos esa nueva vida después de que nacemos de nuevo, o que nacimos de nuevo del Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que somos niños, ¿verdad? Que somos niños y que necesitamos ser alimentados con leche, ¿verdad? Con alimento suave, digerible, para, vamos a decir, nuestra edad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues, hermanos, y dentro de esta vida cristiana, hermanos, conforme vamos caminando en ella, y de acuerdo también a lo que recibimos como enseñanza, hermanos,
y depende a lo que recibimos como enseñanza básica de nuestra vida cristiana, vamos a crecer, ¿verdad? La enseñanza que tiene que recibir un cristiano desde que nace en Cristo, pues es una enseñanza, hermanos, que le ayude a desarrollarse como tal, como un hijo de Dios, ¿verdad? Es instrucción, es educación, ¿verdad? Es doctrina que va a ir recibiendo el creyente conforme pues a su edad, ¿verdad? Y va a crecer, hermanos, no solamente por la enseñanza, sino en la medida que el creyente tenga una comunión con Cristo, ¿verdad? Esa comunión que el creyente debe de tener con Cristo, ¿verdad? Es la que hace que el creyente crezca, ¿verdad? Crezca de una manera progresiva. Como está escrito, la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, necesitamos recibir instrucción, educación, enseñanza, para saber vivir en Cristo, como cuando un niño nace en un hogar, ¿sí? Pues desde pequeñito, ¿verdad? Se le empieza a enseñar según su edad, ¿verdad? Según el uso de sus facultades mentales, de su raciocinio, se le empieza a enseñar cosas acordes a eso. Y el niño va a ir creciendo y se va a ir desarrollando en tamaño, en conocimiento, ¿verdad? Y en experiencia de la vida, conforme le sea enseñado, ¿verdad? Conforme sea instruido. Sí puede, pues en esta vida hay de todo, puede recibir una educación muy fuera, ¿verdad? De lo que es la moral, humanamente hablando, lo que es correcto, lo que es justo, ¿verdad? Puede recibir una educación muy mediocre, muy pobre, o muy violenta, agresiva, muy pasiva, muy indiferente, con poca seriedad, o viceversa, puede recibir una educación, ¿verdad? Con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con respeto, con amor, según le sea instruido, según sea enseñado en el hogar. Pero para que ese niño pueda crecer, bueno, requiere enseñanza apta, sana, ¿verdad? Educación sana, acorde a su edad y a lo que es congruente, justo, ¿verdad? Recto. ¿Sí? Pero no es suficiente. No es suficiente reglas, disciplina, buena moral, buenos modales, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas no es suficiente, porque lo puede ser una persona fría, insensible, indiferente hacia los demás. Siempre esa persona requiere del amor de sus padres, de un amor, hermanos, que le dé vida, que le dé esencia a todo eso en lo cual él es instruido. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hablando ya como cristianos, ¿verdad? Como cristianos que somos, hablando ya en ese sentido, hermanos, pues nosotros, ¿verdad?
podemos escudriñar la palabra de Dios y tenemos el libro de los Proverbios, libros sapiensales o libros de sabiduría, ¿verdad? El libro de la Eclesiastés, que nos enseñan buenos principios, buena moral, nos enseñan a vivir humanamente hablando, y son muy buenas las enseñanzas, sentencias, consejos, exhortaciones, amonestaciones a través de la palabra de Dios. Lo recibimos nosotros. Leemos la Biblia, nos instruimos y estamos... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es la palabra de Dios! ¡Qué bonita enseñanza! ¡Qué bonito consejo! Leemos y encontramos en la palabra de Dios. Pero, ¿qué es, hermanos? Toda la instrucción bíblica correcta, acertada, ¿verdad? Y vamos a pensar bien interpretada y impartida a los creyentes. ¿Qué utilidad tendría sin esencia? Sin aquello que da vida. Seríamos personas vacías únicamente obedeciendo reglas, mandatos, ordenanzas, porque tenemos que hacerla, tenemos que vivirlas porque eso es lo que Dios quiere. Platicaba yo con un hermano que predica la palabra de Dios, y decía él, fíjate que me comentó una hermana que yo en mi enseñanza debería de ser cristocéntrica. Y yo le respondí, él decía, yo le respondí, bueno, hermana, es que las enseñanzas todos nos llevan a Cristo. ¿O no? Y el hermano le dijo, pues sí. Entonces, escuchando yo esto que me comentaba el hermano acerca de aquello que la hermana le había sugerido que fuera cristocéntrico, le digo, ¿sabes qué? La hermana tiene razón. Tiene razón. Porque si tú me llevas las enseñanzas, vamos a pensar en la mujer virtuosa. Vamos a pensar, ¿verdad?, una enseñanza de Proverbios 31, hermano, donde nos describe la palabra de Dios a una mujer virtuosa. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos en gran manera. O sea, hay muchas enseñanzas que se le puede dar a los jóvenes, a las hermanas, a los varones, a los jóvenes. Aún el joven es conocido, ¿verdad?, por sus hechos, por sus actos. Y enseñarle, como está escrito en la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y parece que la enseñanza, hermanos, parece que esa enseñanza, tanto de los jóvenes como para los adultos, parece que solamente consiste en hacer lo que está escrito en la Biblia, en obedecerlo. ¿Sí? Y le decía yo al hermano, es que ¿sabes qué? Es verdad. Si todo lo que nosotros aprendemos de la Biblia, ya sea porque leímos, porque nos enseñaron, o porque Dios nos reveló, nos dio a conocer, ¿sí?, de su palabra, nos ha ayudado, ¿verdad?, a crecer. Pero si nosotros no llevamos todo, ¿verdad?, a la fuente de donde fluye la vida, que es Cristo, toda es una enseñanza vacía. Lo único que estás formando son personas morales, religiosas, vacías, muertas,
insensibles, crueles, arrogantes, como los escribas, como los fariseos que ellos tenían. Ellos eran personas muy instruidas en la ley, a su manera, muy estudiosos de las escrituras de su tiempo, contemporáneos, que existían en su tiempo. Ellos eran muy estudiosos, eran personas instruidas. Pero el sistema de enseñanza de ellos, hermanos, era vacío, era solamente como una escuela secular, como una clase de religión. Mira, Dios es esto y esto. En una ocasión veía yo un documental de los menonitas. Los menonitas, ¿verdad? Son un grupo, ¿verdad?, de religiosos. Parece ser, hasta se ve evangélicos, ¿verdad? Pero de cierta manera, de muchas maneras son legalistas, pero tienen muchas cosas particulares de ellos. Y las escuelas para sus hijos son de ellos mismos, ellos no, al menos los grupos esos radicales de los menonitas, los conservadores, ellos no se mezclan con la otra gente, ¿verdad? Su vestimenta es muy singular de acuerdo a las tradiciones de ellos, tradiciones religiosas de ellos. Y ellos en las escuelas les enseñan mucho la Biblia, ¿no? Desde niños les enseñan mucho la Biblia. Pero ¿sabe qué? Veía yo cosas horribles que han pasado ahí, desde hombres de ellos mismos que se metían a las casas a violar niños, bebés. Así, o sea, los jóvenes se reunían allá a escondidas y se embriagaban y estaban con muchachas o sea, era ya un desorden, una manifestación de la carne, de la depravación de lo que es el hombre. Yo veía cosas muy horrendas allí. Y uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué? Si ellos desde pequeños les enseñan la Biblia, es que la Biblia, hermanos, es un arma de los hijos. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia es pan de vida. Jesús dijo, no solo con pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es verdad. La Biblia es pan, es alimento. Pero ¿sabe para quién, hermano? Para el que está vivo en Cristo, para el que ha recibido vida en Cristo. Él tiene el poder para vivir. Hebreos 13:20. Ahí dice, Él tiene el poder, el que ha nacido en Cristo, tiene el poder para vivir una vida cristiana. ¿Sí? Porque así como en la religión de los menonitas hay otras, hermanos, donde tienen mucha enseñanza, las religiones esas a veces hasta se denominan evangélicas, tienen mucha enseñanza de la Biblia, y mira, y mucha doctrina por aquí y por allá, ¿sí? Y suceden cosas nefastas, deplorables, hermanos, dentro de esas organizaciones religiosas. ¿Pero por qué? Si están siendo instruidos constantemente por principios bíblicos. Quizás no totalmente, pero hay principios bíblicos dentro de lo que ellos reciben como enseñanza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se olvidan de la fuente. ¿Sí? Lo que da vida a esta palabra, hermanos, es Cristo en nosotros. Si queremos enseñar buena doctrina, buena palabra, disciplina, orden, reglas, mandatos, ¿sí? Para tener
a un hermano, un grupo de hermanos, una congregación o una iglesia, una organización, tenerla dentro de los lineamientos divinos. Y nos esforzamos por preparar enseñanzas, sermones, adoctrinar a la iglesia, a la congregación. Y nos esmeramos y nos esforzamos en eso. Pero nos olvidamos de la fuente. Lo único que vamos a crear son monstruos capaces de cometer las cosas más bajas y más viles de nuestra especie. ¿Sí? Eso. Por eso la palabra de Dios dice, es Cristo en vosotros nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué la mujer es virtuosa? ¿Por qué la mujer es virtuosa? Dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la llama? ¿Por qué es virtuosa? ¿Sabe por qué? Porque tiene a Cristo. Por eso es virtuosa. Porque cuando una mujer es virtuosa, ¿verdad? Es porque tiene a Cristo y fluye de ella. Gracia, fluye de ella, ¿verdad? Cristo, el amor, el fruto del amor de Cristo fluye de ella. Por eso es virtuosa. ¿Sí? No es virtuosa porque es diligente, porque es trabajadora, porque le apoya a su esposo en los gastos, en la economía, ¿sí? Porque cuida a sus hijos y los abriga, ¿sí? No es virtuosa, ¿sí? Porque es un ejemplo, porque su marido está confiado en ella. No es virtuosa por eso, ¿sí? Es virtuosa porque es de Cristo, hermano. Por eso es virtuosa. Por eso tiene capacidad de hacer eso. Por eso la palabra de Dios dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová. Eso será alabado. Es virtuosa, teme a Jehová, ¿sabe por qué? Porque en ella vive Cristo, hermanos. Es Cristo el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es Cristo. Yo quiero decirle que una mujer, un hombre, un joven vacío de Cristo, hermanos, somos los más inútiles, no servimos para nada. Así, humanamente hablando, podemos ser halagados y podemos ser de las personas que admiran el trabajo, la vecindad o familiar, pero para Dios somos inútiles. ¿Sí? Porque si somos útiles es porque Cristo nos hace útiles. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita el gran varón. Bueno, ¿y por qué ese varón teme a Jehová? Pues porque él, ¿verdad? Él es responsable con su esposa, es responsable con sus hijos, con sus padres, ¿sí? Porque él enseña buenos principios, buenos modales en su casa, ¿verdad? Porque es responsable en el trabajo, porque no falta, porque llega temprano, es puntual, bueno, y podemos decir un montón de cosas. Pero eso, hermanos, eso no lo hace grato ante Dios. Eso no lo hace una persona que teme a Jehová. Si él puede hacer, y Dios, ¿verdad?, le va a probar, es porque Cristo está produciendo esas obras de justicia en él. Porque Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero cuando ya empieza el hombre a jactarse, es que yo soy, yo hice, yo puedo, yo hago. ¿Sí? Entonces esta persona se tornó inútil. Se tornó inútil. Pero cuando Cristo está en la persona, esa persona, bienaventurado el varón que teme a Jehová. ¿Por qué teme a Jehová? ¿Por qué tiene temor de Dios? No puede tener temor si no habita Dios en su vida, si Cristo no está en su vida. No puede tener temor de Dios. Si tiene temor de Dios es porque Cristo habita en él. Porque ese temor, hermanos, fluye de una fuente inagotable de vida que es Jesús, el Hijo de Dios.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y parece que consiste solamente en enseñarle mandamientos, instrucción, doctrina, disciplina bíblica y tantas cosas a los jóvenes para que ellos, sí, limpien su camino, se aparten del mal. Pero si usted se lo da, toda esa instrucción a ese joven es capaz de cometer las cosas más perversas que pueda haber. ¿Sabe por qué? Y yo lo he visto. Yo lo vi, ¿verdad? Lo viví en una institución donde había jóvenes que eran líderes juveniles, presidentes, grupos de jóvenes, que repentinamente pues extraían del dinero, ¿sí?, del grupo de jóvenes, de la iglesia. Repentinamente ya no estaban porque andaban allá en antros donde hay alcohol y hay mujeres. ¿Cómo? Si era líder de los jóvenes, ¿cómo? Si aquí era muy noble, muy acomedido, muy mandable, muy humilde, muy obediente. Sí, pero se desmascaró lo que tenía una doble vida. ¿Por qué? Si aquí se le enseñaba la palabra, buena doctrina, sí, hermano. Pero la fuente, ¿sí?, no es ni la institución, ni la iglesia, ni la organización, ni la denominación, ¿verdad? Sí. La fuente, ¿verdad? Ni la misma escritura es la fuente, hermanos. Que da vida, la fuente es Cristo. Esta palabra, hermanos, puede hacerse viva en nosotros, puede hacerse viva en este sentido, o sea, podemos vivirla, ¿sí?, agradándonos, o sea, placiéndonos en vivirla, no como una carga, no como una obligación, no como algo que se me impone, y si no lo hago, pues me excomulgan o me expulsan, ¿sí?, me castigan o me van a regañar, me van a reprender. La palabra de Dios se vive en plenitud, ¿sí?, y se place vivir cuando la fuente de vida fluye en nosotros. Cuando esa fuente que es Cristo, hermanos, fluye. Por eso decía David, o el escritor del Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. Me gozo en tus mandamientos como aquel que reparte despojos. O sea, en la ley de Jehová se deleita, ¿no dice así la palabra? Y en la ley de Jehová se deleita. ¿Por qué para unos guardar la ley era una carga, era un yugo, ¿sí?, que les hería, que les llegaba? Que si hubieran podido anular el temor que tenía la sentencia de desobedecer la ley, ellos, si hubieran tenido ese poder de anularlo, ellos hubieran aventado ese yugo lo más lejos que se pudiera. Como dice la palabra, por temor servían, dice Hebreos, a la ley. Servían. Pero cuando nosotros estamos, en nosotros, hermanos, está fluyendo una fuente de agua viva. Cuando nosotros, Cristo fluye, ¿sí? Oiga, nos gozamos en obedecer, en amar, en perdonar, en ser humildes, ¿sí?, en ayudar, en ser bondadosos, en ser generosos, ¿verdad? Nos gozamos. De otra manera, nos causa irritación, nos causa desesperación, nos cansamos porque pesa el yugo. Dice Juan, los mandamientos de Dios no son penosos, ¿sí? No son penosos. ¿Sabe cuándo? Cuando la fuente de vida es Cristo, está fluyendo, está, hermanos, moviéndose en nuestro ser interior. Pues la gloria de Dios, hermanos, caminar con Cristo. Nada es difícil, ¿sí?
Nos deleitamos en Él, sí, humanamente, hermanos. Tenemos que vivir y someternos a los estragos que causa, hermanos, estar en una naturaleza caída. Oh, pero todo lo suple la gloria de Cristo en nuestras vidas. Todo lo satisface el Señor. Entonces, Él es la fuente, hermano. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se quieren ir ustedes también? Mira, Señor, se van, ya no te siguen. ¿Se quieren ir ustedes también? Dice Pedro, no, Señora, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ellos se deleitaban, hermanos, en Cristo. Entonces, podemos tener, hermanos, y procurar mucha enseñanza bíblica. Leer la Biblia, es bueno leerla, ¿sí? Pero si nuestra alma no se satisface en Cristo, hermanos, todo es religión, todo es moral, vacío, vacía, muerta, ¿sí? No hay vida en Él. La mayor delicia, hermanos. Yo recuerdo cuando estábamos, ¿verdad?, en otra institución legalista donde ahí todo era pura enseñanza, instrucción, y no hagas esto y no hagas lo otro, y prohibido hacer esto y prohibido hacer lo otro, ¿verdad? Todo era como algo mecánico, ¿verdad? Algo sin vida. Recuerdo que habíamos muchos pastores, ¿verdad?, que decíamos, hermanos, nos gloriábamos y decíamos, nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros somos santos, nosotros somos justos porque guardamos la palabra tal y como es. Y yo decía, bueno, si así es, porque yo veo tanta cosa fea, tantas porquerías que se hacen por los santos, por los justos, porque veo tanta miseria, tanta vileza, tanta muerte aquí, donde la doctrina es perfecta, donde la doctrina es santa, donde todo es justo, porque veo tanta miseria y mediocridad y vileza. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la fuente era ignorada, porque la fuente era la religión, era la institución. La fuente era el hombre mortal, sus mandamientos, ¿sí?, sus reglamentos, todo lo que establecía, no hagas esto y no hagas aquello. Hermanos, por más que vivamos una doctrina muy recta, muy arreglada, eso no nos va a dar vida, hermanos. Al contrario, la letra nos mata y nos hace insensibles. Da cuenta, nos hace unos fariseos malignos y torcidos y arrogantes, intolerantes. Eso hace la letra. La ley es santa, es justa. La ley es espiritual, sí, pero yo soy carnal. Si la ley me dice no mates, yo voy a matar. Si me dice no robes, yo voy a robar, porque la ley es inversamente proporcional a lo que yo soy. Cuando la ley me dice no hagas esto, yo lo hago. Cuando la ley me dice que yo haga esto, no lo hago, porque mi naturaleza se opone a la ley de Dios. ¿Qué necesito, hermanos?
Decía David, hazme la gracia de tu ley. Fíjese. Aparecen dos palabras en el Salmo 119. No recuerdo si es el versículo 56. Pero está en el Salmo 119 y dice, hazme la gracia de tu ley. Yo entiendo, hermanos, ese versículo que decía este hombre, hazme capaz de guardar tu ley. ¿Sabe qué es la gracia, hermanos? La gracia es capacidad. Pablo dice, no yo he trabajado más que ellos, que los otros apóstoles, pero Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, la gracia es capacidad, es poder, porque es vida, para vivir la vida en Dios. Es la gracia. Por eso dice que la gracia no es por obras, ¿sí? No es por obras, ¿por qué? Porque la gracia es vida. Y un muerto no puede obrar. Un muerto no tiene, ¿verdad?, facultad de hacer nada, está inerte, inactivo. No hay nada que pueda él hacer para volver a tener vida. Necesita que alguien que dé vida, le dé vida. Y en este caso, por eso Dios, por su gracia, le da vida. ¿Sí? Y aquella persona entonces tiene poder. ¿Oye la palabra? Puede obedecerla. Antes de convertirme, uno de los problemas más grandes que yo tenía era que era súper maldiciente. Y cómo me dolía, porque yo, aunque era un pecador sin salvación, yo ya no quería ser así. Yo ya no quería ser así, maldiciente, maligno. Y me esforzaba, pero no podía. Cada que hablaba, maldición sobre maldición. Maldecía, todo lo maldecía. La comida, ¿sí?, mi casa, mi familia, todo maldecía. Los vecinos después. Pero fíjese que un buen día, por la gracia de Dios, empecé a leer la Biblia, como cualquiera la puede leer, pero ¿sabe qué? Dios me dio vida. Y esa palabra, como yo la leía, para mí estaba viva, porque empezó a fluir en mí. Gracia de Dios. En mí, el Espíritu del Señor. Y entonces yo tuve poder para obedecer y para vencer el pecado. Ya no me sometió al pecado. Ya no me arrastró. Dios quitó ese yugo. Jesús me dio vida. ¿Sí? Es Cristo, hermano, la esperanza de gloria. No es que yo esté guardando los mandamientos de Dios a la perfección. No es que yo tenga una buena instrucción y que yo me dirijo bien en la vida, que respeto a todos, que soy bueno, que soy buen cristiano. Debo de serlo. Debo de ser obediente. ¿Sí? Debo de serlo. Pero mi esperanza no es lo que yo hago, ni lo que puedo hacer, o lo que yo puedo lograr o he logrado. Mi esperanza es Cristo, hermanos. Es Cristo. Porque mis obras, hermanos, no me pueden salvar. Debo de hacer buenas obras, porque está Cristo en mí, y la evidencia es que tengo que vivir una vida justa y santa. Como resultado que está Cristo en mí. Sí, por eso tengo el deber de vivir bien, como Dios me manda. Porque es un fruto de Cristo en mi vida. Pero no me voy a salvar porque estoy haciendo cosas buenas, sino en la medida que yo confíe en Cristo, en la medida que Cristo fluya en mí, ¿sí?, y me haga agradable al Padre, porque dice que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto, y la única forma de llevar mucho fruto es permanecer en Cristo. Pero el que no entiende esto se desprende de la fuente de la vida. Se desprende y empieza a actuar de una forma independiente, y de ahí nacen las sectas, hermanos, de personas de grupos, ¿verdad?, que se sienten autosuficientes, que ellos son los únicos justos, santos, que ellos son los únicos que cumplen con la palabra de Dios,
que ellos son los únicos hermanos justos y agradables ante Dios. En toda la tierra no hay otros como ellos. Entonces se desconectaron de la fuente porque ya dependen de sus propias obras, de sus propias doctrinas. Dice en el libro de Samuel, dijo Ana cuando ella oró, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie, hermanos, será fuerte por su propia fuerza. Dios nos hace aptos, ¿sí?, capaces por Jesucristo. Dios, no somos nosotros. ¿Sí? Por eso decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? O sea, no se trata, ¿verdad?, de ser un buen cristiano, hermanos, porque me esfuerzo en obedecer la Biblia, porque lucho por someterme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque estoy guardando los mandamientos del Señor. Eso no hace buen cristiano una persona. Un buen cristiano, hermano, a un buen cristiano lo hace Cristo en él, en la medida que Cristo viva en una persona, en la medida que Cristo controle, ¿sí?, en la medida que Cristo fluya en la vida de una persona, esa persona será un excelente cristiano, porque de él destilará la gloria de Dios. Fluirá, hermanos, el amor de Jesucristo. Por eso es la realidad. Por eso Pablo decía, aquí voy a leer el último, hermanos, Dios nos permita que así. Hebreos, en el capítulo 13, dice, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra. Dios es el que nos hace aptos. Apto, hermano, quiere decir capaz. Dios nos hace aptos para toda buena obra, ¿sí? Yo no soy útil de mí mismo, yo no tengo, ¿sí?, el poder, la facultad, ¿sí?, de producir buenas obras para Dios. No lo puedo hacer, nadie lo puede hacer, ¿sí? Ni mi iglesia, ni mi pastor, ni mi religión, ¿sí?, ni mi denominación, no lo puede hacer. Mis buenas obras no lo pueden hacer. No, Dios es el que nos hace aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Para que podamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos que Dios nos haga capaces de hacerla. Por eso en Romanos 3 dice, todas a una se hicieron inútiles, porque el pecado, hermanos, nos arruinó irreversiblemente. Nos dejó en una condición de inutilidad ante Dios. No podemos producir justicia, no podemos producir obras de justicia, obras gratas ante Dios por nosotros mismos, ¿no? Necesitamos que Dios nos haga aptos, Dios nos haga capaces, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios. Dice, haciendo Él, es decir, haciendo Dios, fíjese lo que dice. ¿Cómo nos hace aptos Dios? ¿Cómo nos hace capaces de hacer su voluntad? Bueno, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Por quién, hermanos? O sea, nosotros no podemos ser agradables a Él, ni aunque nosotros empecemos a someternos estrictamente a la Biblia, no podemos ser agradables a Dios, hermanos, aunque estrictamente, ¿verdad?, rigurosamente nos sometamos a las Escrituras, no podemos ser agradables a Dios sin Jesucristo. No podemos. Es Cristo la esperanza de gloria.
Si usted tiene esperanza de vida eterna, no es por sus buenas obras, es por Jesucristo. ¿Que tiene que hacer buenas obras? Sí. Pero esas obras van a fluir por Jesucristo en usted. ¿O van a dejar de fluir sin Jesucristo en usted? Eso es lo que sucede. Por eso dice San Pablo a los hebreos, ¿sí? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria sea para Dios, hermano. ¿Sí? La gloria sea para Dios, porque estando nosotros sin Dios y sin esperanza en el mundo, hermano, alejados de la ciudadanía de la República de Israel, Dios nos acercó y nos hizo ciudadanos con los santos, ¿sí? Y partícipes, hermanos, de las bendiciones del reino de Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. El apóstol Juan decía, os alabo vosotros, hijitos, porque sois fuertes, jóvenes, a los jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en ustedes. ¿Sí? Fíjense lo que dice primero. Os escribo a vosotros, mejor dicho, jóvenes, les escribo, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Y parece ser que somos fuertes porque la palabra de Dios mora en nosotros. No. Lo que nos hace fuertes para que la palabra de Dios mora en nosotros, ese es el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Si usted no tiene poder para retener esa palabra de Dios, no va a morar en usted. La palabra de Dios no va a morar por sí misma, no. Necesita tener poder para retener esa palabra en su vida, y ese poder fluye de la fuente de vida que es Cristo. Fluye. Y entonces usted puede retener la palabra, guardar la palabra, vivir la palabra, ¿sí? Porque está fluyendo una fuente de vida eterna, continuamente de usted. ¿Usted quiere ser fuerte en Cristo? Debe de leer las Escrituras. Pero la única forma en que esas Escrituras puedan ser retenidas en su corazón es que usted tenga una comunión con Cristo continuamente. Es que usted esté conectado con Cristo continuamente para que usted pueda temer a Jehová, para que usted pueda ser virtuosa la mujer, para que el hombre pueda ser el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera, para que el joven pueda limpiar su camino, debe de tener una comunión continua con Dios, porque así es que como va a estar fluyendo vida, la vida interior del Espíritu dentro de él, porque esa vida está en Cristo. No hay otra fuente, hermano. No hay. Si usted va a ir a buscar fuentes secas que no detienen agua, pozos que no detienen agua, va a morir, va a perecer. Pero si usted va a esa fuente de agua viva que es Cristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, usted va a poder vivir en plenitud. Va a tener luchas, pruebas, ¿verdad? Pero dentro de usted va a haber un gozo que no depende de lo que está allá, de lo que está acá, de las condiciones o situación en que esté viviendo la vida o en que se encuentre en su entorno, sino en aquello que fluye de usted, que es Cristo. Cristo, nuestra esperanza de gloria, hermanos. Decía el salmista, y ahora, Señor, ¿qué haré? Mi esperanza eres tú. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Mi esperanza es Cristo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, hermanos. Dios dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo. Y con Él nos dio todas las cosas. Si tienes a Cristo, tienes todas las cosas. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tienes a Cristo, eres justo, eres santo. Si Cristo está fluyendo en ti, ¿verdad? Eres agradable ante Dios. Pero si
Cristo no está fluyendo en ti y eres una persona muy moral, muy religiosa, muy estricta, humanamente hablando mejor que otras personas, estás perdido si no tienes a Cristo. Si podemos llegar hasta la presencia de Dios y ser aceptados y ser mirados por el amoroso Padre Celestial, es porque vamos llenos de Cristo, porque Él ama plenamente a su Hijo, y todo lo que es de su Hijo Él lo ama. Si somos de Cristo, somos muy amados de Dios, hermanos. Nada más así. De esa manera somos muy amados de Dios. Sin Cristo somos despreciables y abominables. Aleluya. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesús, en este